Señores, esta mañana tan bella, esta mañana tan fresca, para alabar al Señor, para gozarnos de su palabra, para gozarnos como hermanos aquí juntos. Bueno, amado Padre, gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por alejar el calor de nosotros, Señor. Te pedimos también, Señor, que alejes el peligro de nosotros. Ya vimos cómo el miércoles, Padre, un simple aguacero, Padre, casi inunda a Santiago por completo. Cuídanos, guíanos, oriéntanos, Señor. Ayúdanos a ser más ordenados, Padre. Ayúdanos a no tirar tantos desperdicios en la calle, Señor. Ayúdanos a ver el peligro de eso en cada cosa que nosotros hacemos. Tú eres grande, misericordioso, Señor, digno de loor, Padre. Padre, gracias por esta mañana, gracias por la frescura, gracias por los hermanos que están aquí. Señor, los que faltan por llegar, oriéntalo, guíalo, tráelo aquí, Señor, para que juntos podamos adorarte, podamos edificarnos en tu palabra, Señor, y podamos buscar de ti. Gracias, Señor, por la salud dada a los enfermos, gracias por la providencia dada a cada uno de los hermanos, Señor. Provee diariamente, Señor. Nos amparamos en ti, Padre. Tenemos nuestra fe en ti y en tu Hijo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Bueno, mientras tanto nos terminamos de preparar, vamos a recapitular lo que hemos estado viendo. Tenemos una pausa ahora con el hermano Benítez. Hola, Licenciado. Tenemos una pausa ahora con nuestro hermano Benítez y vamos a continuar el tema que estábamos tratando con anterioridad. Solamente a modo de recapitulación, recordemos que estábamos tratando el tema de la fe y de en quién debemos orientar nuestra fe, hacia dónde debemos guiar nuestra fe, cuál es la razón de nuestra fe. En esta mañana vamos a ver el tema que hemos titulado Una vida de servicio y obediencia. Estaremos tratando el libro de Juan, el capítulo 13, los versículos del 12 a 17, y como complemento trataremos en el libro de Santiago 2, 14 al 26. Vamos, ya tienen el libro, ya tienen el texto del libro de Juan. El libro de Juan 13, 12 al 17. ¿Lo tenemos? Ok. La palabra se lee en el nombre del Padre. ¿Entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. Y dice el texto de Santiago 2, 14 al 26, ¿de qué os aprovechará, hermanos míos, si algunos dicen que tiene fe y no tiene obra? Porque la fe, ¿podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras.
porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Como le dije, el tema que vamos a tratar es una vida de servicio y obediencia. En el texto de Juan, el Señor Jesús inicia donde comenzamos, en Juan 12, en Juan 13, 12, inicia con una pregunta. Y la pregunta es, ustedes, vamos a decirlo así, ¿ustedes entienden lo que yo he hecho? Para ponerlo en contexto, Jesús acababa de lavarle los pies a los discípulos. Pero vamos a hacernos la pregunta a nosotros mismos. Vamos a tomar la pregunta para nosotros, no como que era para los discípulos, sino para nosotros. ¿Ustedes entienden lo que Jesús hizo en ese momento? ¿Entendemos lo que Jesús hizo en ese momento? ¿Podemos decir que lo entendemos? Tú levanta la mano. Ana. Amén. 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 Jesús se humilló. ¿Alguien más? Francisco. Jesús está enseñando a que una lección a sus discípulos, debido a que ellos eran los que iban a seguir el mensaje que él vino a dar. Amén. Y está mostrando que en primer lugar, para uno ganar personas, tiene que servirle. Amén. Y mostró una actitud de humildad. Ok. Por ahí enseñando a que deben de tomar en cuenta todo lo que él hace, porque eso es lo que ellos van a tener que hacer. Entonces, resumiendo lo que usted dice, Jesús sirvió de ejemplo. Amén. ¿Alguien más? Díselo, no. Renzo allá. El mayor ejemplo de servicio que tenemos, para que ese ejemplo lo sigamos un propósito de la voluntad de Dios. Amén. A través de lo que es nuestra vida cristiana. Amén. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora quiero, porque voy a repetir la pregunta. Voy a repetir la pregunta. A mí me gusta mucho la historia. Yo soy un fanático de la historia. A mí me gusta ver las cosas en el contexto histórico y entender las cosas en el contexto de lo que estaba pasando en el momento. Resulta que la humanidad nació con necesidades. La humanidad tenía necesidad de alimentarse, necesidad de vestirse, necesidad de transportarse, necesidad de buscar los alimentos. Por eso se llamaban nómadas, porque iban donde tuvieran los alimentos. Sedentarios, porque se establecían a la orilla de los ríos por el asunto de la sed, ¿verdad? Pero dentro de las necesidades del ser humano, que nosotros solemos obviarla, estaban, gracias Isabel, estaban la necesidad de evacuar los desechos de nosotros. Pero ¿cómo lo hacían en la antigüedad? ¿Cómo hacían? ¿Dónde? ¿Quién fue que dijo? Ok, esa era una. Ok, cuando las ciudades se establecían, los sitios donde se establecían ciudades, donde se establecían pueblos, donde se establecían poblaciones, para decirlo de esa manera, donde los humanos se establecían, resulta, y viene el caso, gracias Celia, resulta y viene el caso que los humanos no tenían baño. Las casas rudimentarias que establecían no tenían dónde controlar esos desechos.
¿Y qué hacía el ser humano con esos desechos? Uno de los primeros inventos útiles, uno de los primeros inventos útiles de la humanidad fue la vacinilla. ¿De qué servía la vacinilla? La gente no le gustaba que lo vieran haciendo sus necesidades, se trancaban en sus habitaciones, hacían sus necesidades. ¿Y qué hacían con los desechos? Para calle. Por eso cuando ustedes ven que ilustran en películas la antigüedad, la antigua Roma, la antigua Babilonia, la antigua lo que sea, las calles están húmedas. Las calles de esa ciudad eran húmedas porque los desechos los arrojaban hacia las calles. Pero no era cuestión de el terreno donde peregrinó Jesús. Era cuestión de todas las poblaciones. Si ustedes se dan cuenta, todavía en China, todavía en las poblaciones orientales, la gente cuando llega a la casa, lo primero que hace es quitarse los zapatos. Porque era costumbre de que los zapatos estaban sucios, de inmundicia, estaban sucios de todo eso que es desecho que la gente tiraba, no solamente de la saliva que muchos tiran en la calle, sino de todos esos desechos. Entonces, ¿en qué consistía lavarle los pies a los visitantes? ¿Quién era la persona en las posadas, en las casas, que tenía ese trabajo de lavarle los pies a los visitantes? ¿Cuál ustedes creen que era el trabajo más humillante y más bajo que había? Era lavarle los pies a los visitantes. Como ellos estaban en un terreno desértico, las sandalias que utilizaban eran abiertas. Y al ser abiertas, estaban expuestos los pies a todos esos desechos que estaban en las calles, a todos esos desechos que estaban en el camino. Imagínense ustedes cómo estaban los pies de una persona que había caminado mucho en un día. Imagínense ustedes la podredumbre, el sucio, el mal olor que debían tener esos pies. Y ahora les reformulo la pregunta. ¿Entendemos lo que Jesús ha hecho? Después que hicimos ese resumen histórico, ¿entendemos lo que Jesús estaba haciendo en ese momento? Entendemos que los caminos en ese momento estaban sucios, asquerosos, malolientes. Eran un foco de enfermedad. Caminar simplemente era un foco de enfermedad. Me sorprendí cuando estaba investigando sobre el tema y cuando estaba estudiando para hacer el estudio, que los sistemas sanitarios se hicieron para controlar la plaga, el cólera. Se desarrollaron para controlar el cólera. Pero me sorprendí aún más cuando supe que el cólera fue en el 1700 y pico, casi 1800. O sea, los sistemas sanitarios solamente tienen 200, 300 años, cuando más. El sistema sanitario moderno. Entonces, vuelvo y reformulo la pregunta. Si alguien quiere respondérmela, acepto la respuesta. ¿Entendemos nosotros lo que hizo Jesús? Eso puede tener otro contexto también. Dígamelo. El dueño de la casa, cuando recibía visita, hacía eso mostrando como un gesto de como te trato bien porque eres bienvenido a mi casa, pero a la vez de cuidar de la salud de los de casa. Sí. Porque por medio de los pies sucios, como tú dices, podían venir enfermedades que llegaran a la casa. Amén.
Después de ver lo que tú has hecho, yo puedo observar que Jesús mostró su humildad, pero también nos hizo dar a entender que a través de él nosotros podemos ser limpios, podemos ser purificados. Amén. Amén. Eso es lo que yo entiendo. Amén, es parte. Renzo. Y que en las casas mayormente quien hacía ese oficio era el siervo, Amén. que servía como que dice el esclavo, Sí. más que todo en la cárcel, era que hacía ese tipo de servicio. Y nos lleva a nosotros también ver la actitud de Jesús, de ser el Dios eterno, de venir a humillarse de esa manera, en toda humildad y amor a sus discípulos. Amén. Yo veo algo más y es un asunto de simple. ¿Usted quería decir algo? Bueno. Ujú. Amén. Amén. Y eso, gloria a Dios. Si vemos el texto que tratamos, dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, o sea, y están en lo correcto, porque lo soy. Pues yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Y dice luego, que es el mensaje que debemos llevarnos: vosotros también laven los pies entre ustedes. Dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Jesús le dio el ejemplo. Porque Jesús sirvió de ejemplo de humildad. Jesús quitó la inmundicia, el sucio de los pies de los apóstoles. Pero no es cualquier sucio, que es lo que quiero enfocar, sino esa suciedad que existía en ese momento. Sí, entonces es igual que en nuestras vidas, señores. Es igual en nuestras vidas. Jesús quita cada cosa que nos molesta, cada cosa que nosotros volvemos a caer en pecado de inmundicia, en todo tipo de pecado. Jesús lo quita. Jesús fue un ejemplo de servicio a través de lavarle los pies a los discípulos. Dio un ejemplo de vivir la vida en acción y vivir la fe. Isa. Está bien. Jesús fue un ejemplo. Vivir la fe en acción mediante el servicio y la obediencia a Dios significa no solo demostrar lo que cree, sino vivir lo que cree. ¿Ustedes recuerdan el tema que tratábamos cuando tratábamos el estudio de una vida trillada por la voluntad de Dios? Que decíamos que una vida de santidad no era una decisión, sino más bien el resultado de haber recorrido el camino. Entonces, una vida de servicio y obediencia también es resultado de haber recorrido el camino. También es el resultado de haber aceptado la fe, de haber orientado la fe en Cristo y de seguir el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Una vida de servicio y obediencia se da cuando tú entiendes
que la salvación, que lo que Dios ha puesto en tus manos, no es solamente para que tú seas salvo, sino para que tú sirvas como herramienta de salvación para los otros. Una vida de servicio y obediencia es saber que no es solamente lavar los pies del hermano, es también servirle al hermano, es también estar ahí para el hermano. Pero no solamente para el hermano, sino para aquel que no viene a la iglesia, para aquel que necesita llegar, para aquel que necesita conocer de Cristo. Nosotros tenemos un barrio grandísimo que necesita de nosotros. Saber. Vivir. Ok, olvídalo, Isa. Sí. Eso es vivir la fe en acción mediante el servicio y la obediencia a Dios. Es servirle a los hermanos y a los que no son tus hermanos. Porque lo más duro para nosotros es servirle a las personas que no nos caen bien. Lo más duro para nosotros es entender que debemos servirle a todo el mundo. Lo más duro para nosotros es servirle a una persona con la cual tenemos diferencia. Acercarnos a ellos, decirle qué te pasa, en qué puedo ayudarte. Eso es lo más duro para nosotros. Sé que lo dejé fuera de contexto, pero en un versículo anterior dice que Jesús le lavó los pies. ¿Tú puedes leerme el versículo de 9 en adelante, por favor, Francisco? Sí. Le dijo Simón Pedro. No. Sí, léelo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpio estáis, aunque no todo, porque no sabía quién le iba a entregar. Amén. Por eso dijo, no estáis limpio todo. Amén. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Jesús sabía que uno de los discípulos lo iba a entregar y lavó sus pies. Yo me imagino un chiste que contábamos antes que le decían, Judas, échate para allá. ¿Tú ves? Pero Jesús lavó los pies de Judas. Jesús dijo, no todos están limpios, porque el que está limpio solamente necesita que le laven los pies. Pero hay personas que no solamente necesitan que tú le digas, Dios te bendiga. Hay personas que necesitan que tú le digas, Dios te ama. Y que necesitan que tú le digas, yo te amo. Y que necesitan sentir ese amor. Y necesitan sentir ese calor cristiano para llegar a los pies de Cristo. Y les recuerdo que es una responsabilidad de nosotros, porque el ejemplo fue dado a nosotros. Yo le entregué unas hojas, las hojas no son para entregarlas. A mí me gusta hacer los estudios para autoevaluarnos, no para que otros nos evalúen. Las hojas son simplemente para que ustedes anoten eso que necesitan cambiar. Eso es lo que necesitan obedecer. Eso es lo que necesitan servir. Y se sientan motivados a servir por la fe. A servir por ese que quitó la inmundicia de tu pie. A servir por ese que quitó la inmundicia de tu vida. Y a buscar la salvación de tu hermano, la salvación de tu amigo, la salvación de tu vecino.
¿Ustedes ven cómo Cristo sirvió como ejemplo? Porque ejemplo os he dado, no es para que nos quedemos sentados, es para que nosotros también sirvamos de ejemplo. Para que nosotros tengamos una vida tan organizada, tan santa, que con simplemente vernos a nosotros, vean a Cristo en nosotros. Betty, un segundito para que todos te oigan. Aunque quiero leer desde el 15. Dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y el 17, que leyéndolo ahora, como lo he leído tantas veces, me ha trabajado, y dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Entonces, el tema nuestro como cristianos no es que no sabemos las escrituras. Es que no lo hacemos. No las sabemos al dedillo, si se quiere, la gran mayoría, otros ha escuchado información, tenemos al granero. Nuestra pregunta debe ser hacia nosotros mismos, ¿la estamos haciendo? Amén. Lo que ya sabemos lo estamos practicando. Amén. Lo estamos llevando a la carne. Creo que ese es el trabajo nuestro, decir, ya tengo las informaciones, he escuchado una y otra vez la palabra, la he leído, he escuchado los sermones, ahora estoy haciendo eso que el maestro nos ha dejado como ejemplo, que fue él mismo, lo estamos nosotros haciendo. Amén. Isa. Quiero dejarle esta pregunta para ustedes. Eso es para que ustedes la respondan ustedes. ¿Qué significa obedecer a Dios? ¿Y cómo puedo servir a la comunidad? Y quiero que establecer un compromiso de fe y obra. ¿Qué significa un compromiso de fe y obra? Significa no solamente vivir, no solamente predicar, no solamente hablar, no solamente decir yo soy cristiano. La boca dice muchas cosas. Y entre las cosas que dice hay muchas que son mentiras. Pero sus actos, su forma de vivir y su reflejo en la vida dicen la verdad. Vamos a orar. Oremos. Amado Padre, gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por traernos aquí, Señor, a pesar del clima. Gracias, Señor, por esta mañana tan fresca. Gracias porque tú te glorificas en ella, porque tú te glorificas en nuestras vidas, Señor. Tú eres grande, todopoderoso, misericordioso, Señor. Ayúdanos a llevar una vida de servicio, una vida de humildad, una vida de compromiso por la fe que sentimos en tu Hijo, Señor. Por la fe que sentimos en Él, por su promesa, Padre. Padre, ayúdanos a servir entre nosotros, ayúdanos a no cansarnos de entregar lo que somos, de entregar lo mejor de nosotros, Padre. Tú eres grande, todopoderoso, misericordioso, digno de loor, Señor. Gracias por estar con nosotros aquí en esta mañana. Gracias por esta lección, Señor. Espero que cada uno de los que le escuchamos, incluyéndome a mí también, Señor, podamos entender que la vida no es solo venir a la iglesia, la vida no es solo aceptar a Cristo, Señor, sino que la vida es predicar, la vida es dar ejemplo, la vida es servir. Esa es la manifestación más pura de la fe. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén.